Jornada. Es un placer recibirlos. Vamos a tener en primer lugar la palabra de Andrés, que es el director del Museo Histórico Nacional, como todos ustedes saben, y durante la mañana vamos a tener de moderador a don Padrón Fabre. Ustedes saben que las ponencias están establecidas de 15 minutos. Les rogamos que respeten los tiempos y que no nos pongan en la violencia de cortarlos, porque si alguien se extiende, se va a quedar alguien sin hablar después, y bueno, así que les agradecemos, que es fundamental mantener los tiempos. Y como no queremos dilatarnos más, simplemente le vamos a dar la palabra a Andrés. Bueno, buenos días para todos. Antes que nada, felicitaciones por la actividad. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, felicitaciones por la actividad y agradecer al comité local, que está representado en un 100%, en un detalle menor. Y bueno, yo quería compartir con ustedes algunas cuestiones que en realidad no tendré el tiempo para desarrollarlas, pero creo que son algunos elementos que pienso nos pueden estar preocupando a todos o pueden ser del interés en la reflexión de todos los que estamos aquí. Y tiene que ver con tres cuestiones. Una vinculada a los vínculos entre historia y espacio, otra relacionada a los vínculos entre historia local y espacio, historia local y patrimonio, y después algunas reflexiones, algunos caminos, algunas propuestas, cosas que están pasando en este momento. Lo primero, realmente celebro la actividad en mi calidad de director del Museo Histórico y bueno, y también como docente de la Facultad de Humanidades. Creo que es muy positivo la realización de este tipo de actividades donde nos encontremos. Yo estaba mirando el programa y bueno, veía la diversidad de temáticas, la diversidad de perfiles de cada uno de los ponentes en el día de hoy, y creo que eso es todo muy interesante. Y en relación a los vínculos entre historia local y espacio, a mí me gustó mucho. ¿Por qué el mencionar este tema? Porque me resultó muy interesante, que en realidad no lo tengo muy claro, de dónde nace esto de las jornadas de geohistoria, ¿no? Que era uno de los títulos que aparece, pero creo que es muy oportuno, ¿no? Es muy oportuno porque lamentablemente en el Uruguay se ha vivido un proceso de una historia sin geografía, sin consideración del espacio, y una geografía sin historia. Entonces, que haya un grupo de investigadores que están vinculados al territorio, que están en el espacio, y que tengan ese interés de vincular las dos cuestiones, creo que es muy importante. Y entonces ahí me parecía que era, digamos, que estas cuestiones que a nivel de los estudios de la microhistoria y demás están tan bien planteadas, de las posibilidades que da el reducir la escala, ¿no? Cuando se habla de los estudios microhistóricos, que hablan, ¿qué significa el estudio microhistórico? Bueno, reducir la escala, analizar microscópicamente y hacer un estudio intensivo de las fuentes. Y tomando lo particular como punto de partida, que no necesariamente lo particular es el caso típico. Eso me parece que también es algo interesante, porque muchas veces tendemos a buscar solo los casos típicos, y hay veces los casos atípicos en historia nos permiten hacer toda una serie de explicaciones que son muy, muy potentes, muy poderosas. Y al mismo tiempo, una vez que se hace este estudio de estos casos particulares, ubicarlos en su contexto. Y ahí creo que también es muy, muy interesante los vínculos entre la historia local
y las demás historias, en esto que ahora yo creo que un poco ya se ha roto y no está pasando, pero cuando uno revisa como el estado de la cuestión de las historias locales en el país, sobre todo de hace unas décadas, existía mucho esa idea de que, bueno, el historiador local era aquel que estaba como empecinado en estudiar aquellos casos que hacían de su lugar un lugar único, ¿no? Entonces uno ve que si yo soy de acá de San José, entonces sí, a veces uno mira algunas cosas de San José y piensa, bueno, los Maragatos somos magníficos. Y entonces, claro, a veces se perdía esta cuestión de los contextos, ¿no? Entonces ahí creo que es importante el cómo esta historia local no queda, digamos que la reducción de la escala no puede ser solo para mirarla microscópicamente, sino que esa muestra del microscopio la tenemos que vincular con lo que está pasando en otras escalas, que puede ser una escala mínima, que es la del pago, pero otra escala mayor, media, que puede ser la del país, y una escala máxima, que podría ser la de la región, ¿no? Entonces, bueno, pensar a nivel regional esto que está pasando en un espacio reducido, cómo está funcionando. Y la otra cuestión que a mí me interesaba mencionar era los vínculos entre historia local y patrimonio, porque yo creo que ahí ustedes tienen un ámbito de trabajo que creo que es fundamental, y que puede ser una gran incidencia de los investigadores, de los historiadores a nivel local, el potenciar las cuestiones del patrimonio, los lugares donde cada uno está. Acá justo está Óscar, que bueno, tiene una larguísima trayectoria en museos, pero también yo vi por el programa que hay otros compañeros que también pueden dar cuenta de otras experiencias. Y ahí me parece que lo primero que debemos tener en cuenta al pensar en este vínculo entre historia local y patrimonio es pensar que el patrimonio es un espacio de conflicto, es decir, el patrimonio es un espacio de conflicto en el sentido de que hay distintas nociones de patrimonio, el patrimonio se disputa por distintos grupos sociales, por distintos puntos de vista, y esa complejidad del patrimonio me parece que no hay que esconderla, sino estudiarla, analizarla. Y creo que también el aporte de parte de los investigadores locales puede venir por el lado de apoyar a una visión más integral del patrimonio. Muchas veces en las comisiones locales de patrimonio han tenido una fuerte influencia, sobre todo de los arquitectos, por ejemplo. Y bueno, eso a veces ha llevado a algunas visiones que se han solo tenido en cuenta una visión del patrimonio vinculada a los bienes inmuebles, cuando hoy en día existe una visión del patrimonio mucho mayor, ¿no? Que hay a nivel teórico una distinción entre el patrimonio tangible y el intangible, que fue solo para llamar la atención sobre esas formas de patrimonio que no son los edificios, digamos, que son las prácticas sociales, la memoria, las tradiciones, pero que en realidad sabemos que el patrimonio es uno solo, digamos, no es necesario hablar de patrimonio tangible e intangible, pero bueno, pienso que ahí hay un papel muy poderoso por parte de ustedes, y yo lo veía en las temáticas que ustedes proponían, ¿no? Que hay mucho de eso, de llamar la atención sobre cuestiones que nos preocupan a nivel del patrimonio hoy en día. Y ahí entonces los investigadores, los historiadores locales tienen una tarea fabulosa, que es la de poner en valor. Y ahí creo que las alianzas son muy importantes. Entonces, vincularse, esto que está pasando es realmente muy importante, ¿no? El que ustedes estén vinculados, el que estemos hoy acá, y que también ustedes se vinculen con otros grupos que puedan tener intereses que son similares. Y por último, para no aburrirlos demasiado,
en estas reflexiones, a mí me parecía que podía ser interesante pensar en algunas propuestas, ¿no? En algunos caminos, algunas cuestiones que están ocurriendo hoy en día. Y creo que en relación con el punto anterior de los vínculos entre historia local y patrimonio, hay un espacio que es muy potente para, digamos, para el desarrollo de cualquier política cultural, y que es el espacio del museo. Y ahí yo creo que el vínculo de ustedes con el museo, con sus museos locales, tiene que ser, si todavía no está fuerte, tiene que estrecharse, porque el museo yo creo que es el mejor espacio para la divulgación del conocimiento histórico. Entonces, el que nosotros podamos, que ustedes tengan en sus museos locales, tengan una vidriera donde mostrar lo que están estudiando, los esfuerzos, pienso que ahí esa alianza es un camino que tiene que ir hacia adelante. Y ahí hay otras cosas que también pienso que nos deberían preocupar, y que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo con los coleccionistas. Sabemos que en nuestros pagos hay personas que tienen colecciones muy importantes de fotografías, colecciones, fondos documentales de gran valor. Y bueno, y siempre tenemos el temor de qué va a pasar cuando esa persona, bueno, ya no esté. Y entonces ahí el que existan estas redes, el que todos estemos al tanto, me parece que eso es muy importante, ¿no? En el último tiempo, ustedes se habrán enterado, hace unos días el museo adquirió un ejemplar de la Constitución de 1830, editada por el diario El Universal, y bueno, estaba en poder de una coleccionista. Y en realidad lo que está ocurriendo es que muchos elementos muy importantes, colecciones muy importantes, se están, por un lado, dispersando, lo cual es lo peor para la historia de una colección, ¿no? Que si yo tengo la biblioteca de un intelectual, esa biblioteca, ¿no? Una persona se lleve unos libros, otro se lleve otros, bueno, y que muchas cosas están yendo para fuera del país. Entonces eso es realmente muy preocupante. Se acaba en este año, creo que se ha terminado de dispersar la colección de Carrera, que el dueño de la confitería Carrera, el confitero, que bueno, tenía la colección, seguramente la colección más importante que quedaba de cartografía y documentos y libros del siglo XIX. Y bueno, esa colección se ha ido vendiendo por partes. El museo pudo comprar algunas cosas, pero pudo comprar menos de un 5% de lo que ese fondo representa. Entonces, yo estoy convencido de que si nosotros estamos más en alianza, podemos actuar antes de que las cosas vayan al remate, podemos actuar, ustedes tienen los vínculos con las intendencias locales, entonces creo que eso es muy importante de cómo activamos este tipo de cuestiones. Y después, por otro lado, los vínculos con la academia. Que ahí pasan dos cosas. Por un lado, la academia ha sido un poco, hay veces que desde ciertos sectores de la academia se han mirado con recelo, pero en el último tiempo se está en una etapa, yo creo que positiva, en la cual se tiene claro que los historiadores locales son fundamentales y son un aliado fundamental para todo trabajo que uno desarrolle. Yo, en mi caso, en mi experiencia de investigación, que yo trabajo en la zona de la frontera del litoral del río Uruguay, y bueno, ahora en concreto estoy estudiando temas vinculados a la historia social de la justicia. Los historiadores locales de Paysandú, por ejemplo, han sido fundamentales en el conocimiento de fuentes, en los vínculos, en el hacerme llegar materiales publicados que
que yo desconocía o que de pronto no están en las bibliotecas de la facultad o en las bibliotecas que uno frecuenta. Y en ese sentido ha habido muy buenas experiencias, y voy a mencionar dos de los cursos de educación permanente que alguno de ustedes ha participado, que se han dado por parte de la Facultad de Humanidades, y se dio un curso el año pasado en el departamento de Colonia, en la ciudad de Colonia, con la Fundación Fontaina Minelli, y este año se dio otro curso en la ciudad de Mercedes,